Muy bien, ahora sí, ya estamos listos para darle la bienvenida a Luciano López. Uy. ¿Está bien mi internet? No. No, no está muy bien. A ver, ahora. Está muy bien, ¿no? A ver, ahora. Sí, sí te oigo. A ver, ¿estamos con Luciano López? ¿Sí? A ver, si lo tenemos ya nuestro invitado. ¿Qué Ahí tal? está. Buenas noches, ¿Qué tal, Josefina, Luciano? Renato, Hola. un gusto. ¿Qué tal, Luciano? Muchas Igualmente. gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, has sido de alguna manera protagonista de toda esta noticia que hoy nos ha tenido a todos muy concentrados en lo que viene ocurriendo, o en lo que ha sucedido en el Congreso de la República, porque junto con otros abogados, tú también, Luciano, presentaste para que el Poder Judicial se pronunciara al respecto de este proceso de selección de magistrados. Y yo lo que quería empezar preguntándote es, ¿cuál es el origen de todo esto? Porque para muchos la madre del cordero está en la llamada cuarta legislatura, ¿no? La extensión caprichosa de la legislatura por parte del Congreso. Y entonces quisiéramos que tú nos ayudes a entender esto desde su origen, para luego ir paulatinamente y cronológicamente analizando los hechos posteriores. Correcto. A ver, nosotros, y digo nosotros porque somos 5 docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, que hemos interpuesto un segundo amparo. Creo que eso es importante precisarlo. La medida cautelar que ha despachado el tercer juzgado transitorio es consecuencia de una primera demanda de amparo que no tiene que ver con nosotros, que coincide en un solo punto. Nosotros coincidimos en un solo punto con esa demanda. Esa demanda ha sido presentada por el señor Walter Ayala, que es un abogado que integró, entiendo, la junta directiva del Colegio de Abogados de Lima. Nosotros hemos coincidido solamente en un solo punto, pero para hablar de eso, mejor vayamos a lo que has preguntado. A ver, ¿cuál es el origen del problema? Para nosotros, y lo hemos planteado así en la demanda, más allá de los hechos políticos, porque hemos querido concentrarnos en los vicios jurídicos constitucionales, para nosotros el origen está en el propio reglamento de selección, es decir, un peldaño antes de la cuarta legislatura. En octubre del año pasado, del año 2020, estos señores de la Comisión Especial aprueban un proyecto de reglamento que luego es remitido al Pleno y que en el Pleno se termina de consagrar. En ese reglamento nosotros hemos detectado, más allá de algunos cuestionamientos, una disposición que a nosotros nos parece bastante clara y sobre la cual la prestigiosa Fundación para el Debido Proceso Legal, que tiene sede en Washington y que es un órgano consultivo en materia de independencia judicial en varios países de la región, envió un informe y le dijo a la Comisión Especial: señores, ojo con esa forma de calificar el requisito, que además es un requisito importantísimo, Josefina, Renato, que es el requisito de la solvencia e idoneidad moral. ¿Qué ha pasado con eso? En sencillito, la norma que aprueba, que está en ese reglamento, establece un puntaje que oscila entre 1 punto y 12 puntos en idoneidad moral. Lo que dijo la Fundación para el Debido Proceso y que les recomendó antes de aprobar el reglamento, les dijo: señores, esa norma viola todos los estándares internacionales que recomiendan cómo se evalúa ese requisito. Y dijo algo muy importante y de puro sentido común. Dijo: a ver, o una persona es apta y por tanto tiene idoneidad y solvencia moral, o no la tiene, pues. Claro, no puedes decir eres más o menos íntegro, eres más o menos honesto. Exacto. Claro. Correcto. Es más, la Corte de Constitucionalidad guatemalteca justamente invalidó y puso este ejemplo. Además, este ejemplo lo cita la propia Fundación para el Debido Proceso Legal y se lo hace saber a la comisión. Le dice: oye, es más, algunas cortes, como por ejemplo la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, ya invalidó, y justo con ese argumento que estás mencionando muy bien, Josefina, porque no puede haber gente que tenga más o menos idoneidad moral baja, idoneidad moral altísima, idoneidad moral. O tienes o no tienes, por tanto eres apto o no apto. Y por ejemplo, tú colocas un puntaje, es irregular porque, perdóname para terminar la idea, porque de lo contrario generas un proceso con falta de transparencia, porque entonces, ¿qué puede pasar?
puede generarse una situación de desigualdad, porque a lo mejor una persona tiene menor puntaje en la parte curricular y entonces lo subes con la idoneidad moral, le pones 12 puntos. Una persona o tiene o no tiene, ¿no? Entonces, esa parte es una norma irracional. Entonces, allí hay un fuerte origen del problema, porque en esa parte la entrevista tenía unos 25 puntos, ¿no? Entonces, claro. Por ejemplo, ahí hay un origen de problema. Dale. El caso de Fernando Calle, ¿no? Que obtiene un altísimo puntaje en el rubro idoneidad moral, y 2 días después nos enteramos por El Comercio que el señor, junto con Vicente Walde, tienen 183 llamadas con investigados del caso de los cuellos blancos del puerto. Entonces, claro, ¿cuál es la idoneidad moral? Y ese es un punto muy importante, porque la segunda recomendación que se le hizo, de acuerdo a los estándares internacionales, es que la evaluación de la solvencia y la idoneidad moral además es permanente en todo el proceso, porque no la puedes tú poner como preclusiva y sujeta solamente a una tacha, que es algo que está al inicio del procedimiento, porque puede pasar algo como lo que acabas de mencionar. Entonces, recomendó que entonces eso debía ser en una etapa muy especial, etcétera, etcétera, pero lo cierto es de que ya allí hay un problema bastante fuerte que vaya comenzando a viciar el proceso en su origen, porque está en el reglamento. Ya después de eso, como todos hemos sabido, llega un momento por la crisis producida luego de la vacancia del señor Vizcarra, que ellos mismos dicen mejor vamos a suspender el procedimiento, queda suspendido hasta que se reanude en abril. Y allí viene ya un tema que se cruza con lo que comentaste hace un momento, la famosa cuarta legislatura. La cuarta legislatura tiene un problema de constitucionalidad congénito que arrastra a todas las cosas, o sea, leyes, o por ejemplo estas elecciones. Sí, por supuesto, y voy a explicarlo muy sencillo y muy puntual. ¿Por qué? Porque ni siquiera se me ocurre a mí, es lo que dice el Tribunal Constitucional. Pero no es primera vez que hay una legislatura extra, ¿no? Porque hubo el retorno de la democracia. No es exactamente igual, ahorita lo voy a explicar, no es exactamente igual, pero creo que el punto más fuerte para poder ver que la cuarta legislatura tiene un problema bastante serio de constitucionalidad es por el antecedente de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el famoso caso de la cuestión de confianza. Recordamos la famosa ley Mulder, así la bautizó la prensa, ¿no? En la cual se trató de regular la cuestión de confianza a través de una norma reglamentaria del Congreso, modificando el reglamento. Bueno, cuando el Tribunal Constitucional la inconstitucionaliza, entre los diversos argumentos hubo uno de forma que es muy potente y que tiene que ver con la cuarta legislatura. Dijo el tribunal: señores del Parlamento, ustedes quieren modificar su reglamento, perfecto. Como es un Congreso unicameral, que no tiene una, vale la redundancia, segunda cámara, ¿no? Es una sola cámara. Entonces, ustedes no pueden exonerar la segunda votación. ¿Qué es la segunda votación? Para que los que nos están viendo entiendan. Que como es un Congreso único, entonces, para mantener la reflexión y la deliberación, votas con debate una sola vez. Si apruebas, vas a una segunda sesión en la que debates y votas. Por eso se llama segunda votación. Entonces el tribunal les dijo: cuando hagan ustedes modificaciones de su reglamento, ustedes no pueden exonerar de segunda votación. La cuarta legislatura, más allá de otros problemas de fondo, porque además tenía la finalidad de las famosas reformas constitucionales, tiene este problema que parece menor, pero que es letal, que se cruza con esta sentencia del tribunal, porque es una modificación del reglamento. Y no hubo segunda votación. Y eso está probadísimo con el propio expediente virtual. Y eso ha motivado, yo incluso patrocino esas 3 demandas de 3 colegios de abogados, que es el de Lambayeque, del Santa y el de Ayacucho, que están ya ingresadas en el Tribunal Constitucional. Luciano, del Tribunal Constitucional. No, todavía no. Sí, mira, ya va a cumplir un mes, porque ingresaron ya tienen un mes. Ingresaron el 4 de junio. Según el reporte, porque eso se ve en la página web, es público para todos quienes quieran mirarlo, el ponente de la primera demanda del caso de Ayacucho es el señor José Luis Ardón. Hasta el momento no se ha calificado, depende de él, porque él es el ponente. Bueno, ya tiene un mes, es un tema muy importante, pero todavía no ha sido calificado. Pero lo cierto es de que, en todo caso, la cuarta legislatura
también viene entonces a secundar este otro problema anterior que yo he comentado que está en el reglamento, y uno de orden práctico. Ese de orden práctico que ahí sí coincidimos con Ayala, ahí venimos nosotros a coincidir, estos dos primeros puntos son los que están en nuestra segunda demanda de amparo. Y el tercero que conviene con el de Ayala es porque la comisión especial, cuando realizó las entrevistas, su propio reglamento, este que estamos comentando, tiene una disposición que de manera literal, expresa, dice textualmente lo siguiente: después de las entrevistas, cada congresista, cada uno, no el grupo A, cada uno va a tener que entregar 2 cosas al presidente en esa misma sesión: la calificación, o sea, la nota, y las motivaciones de la nota. Y las motivaciones es explicar por qué le puse tal puntaje en idoneidad moral, tal puntaje en trayectoria, que esos eran los componentes que debían evaluarse en las famosas entrevistas. En el acta, Josefina y Renato, en el acta, que es pública además, en el acta de esa sesión que fue permanente, consta que después de las entrevistas, los congresistas entregaron calificaciones, o sea, No las motivaciones. notas. No motivaciones. El acta no dice nada más. O sea, perdón, si es que la norma dice que entregas 2 cosas, Claro. entonces lo que Susténtalo, debemos ¿no? pensar es que no se hizo, pues, porque si no estaría en el acta. Es Ahora, más, es tan curioso esto, les Sí. doy un datito más. Sí. Al final de la evaluación, de toda la evaluación, porque luego aparecen los puntajes que todos hemos visto en unos cuadros, ellos, de acuerdo al reglamento, el presidente de la comisión tenía que enviar un informe a la presidenta del Congreso para que luego pueda ser sometido al Pleno. En ese informe se dice también lo de la calificación y hay un fraseo que dice, y las motivaciones fueron las preguntas, bla, 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 bla. Pero hay un tema. Se acompañan anexos. Uno voltea de pies a cabeza los anexos y no hay ningún documento que acredite las motivaciones. Entonces, definitivamente, el proceso está viciado. La medida cautelar que le ha concedido la jueza Plácido del tercer juzgado a Ayala plantea 3 puntos. La verdad, los 2 primeros, coincido con la jueza, son un tanto políticos. No son tan objetivos jurídicos quizá como los 2 que hemos planteado ahorita y que se los he comentado. Pero sobre este punto, que es el único que se lo concede, la jueza verifica lo que es evidente. No está, pues, o sea, no está, solamente presentaron calificaciones y no presentaron explicaciones. Y las explicaciones es un reglamento que ellos aprobaron. Entonces, ¿eso podría ser si ellos mismos, subsanado o no? Para mí me da la impresión que no, Josefina, y creo que por un tema quizá de sentido común que los comparto con ustedes. Si es una etapa que ya se cerró, ¿no es cierto? No puedo volver a entrevistar. Que ya calificamos. ¿Cómo después vas a subsanarlo? Imaginémonos que los 3 somos parlamentarios y que hemos estado ahí, que nos comenzamos a acordar. Josefina, ¿Qué nota? ¿Dónde dejé mis notas? ¿Dónde lo apunté? ¿Dónde era? ¿Por qué le pusimos ¿Por qué tú le pusiste 12 en tal? ¿Por qué le puse 10? Y no los puedes volver a Vamos a rehacer el informe. No, claro, ya, entonces ahora eso, que como ya, ven, sí, es insubsanable, ¿no? no pasa. Ahora, ya que ha sucedido esto, el hecho de haber votado así no haya podido elegir hasta hoy a los nuevos integrantes del TC, ¿han cometido delito los parlamentarios que han ejercido su voto hoy desacatando una resolución judicial? Para mí sí, y pienso, además creo que ahí amarra con el tuit de la señora presidenta del Poder Judicial, porque la Constitución es bastante clara, artículo 139.2, para quienes quieran revisarlo, de que todos los ciudadanos, todos, y con mayor razón las autoridades públicas, nadie puede desacatar una orden judicial. Eso que dice la Constitución tiene un correlato en el Código Penal. Se llama delito de resistencia a la autoridad. Ese es un delito. Y aquí viene una cosa que es bastante seria y que creo que los señores parlamentarios que están llevando adelante este tema, creo que están pasando por alto fruto del calor de este espacio político y de esta fricción. Que creo que es que recuerden que ellos han derogado la inmunidad parlamentaria.
La inmunidad parlamentaria era, como todos sabemos, un escudo que les colocaba un blindaje por cualquier delito común. Y este no es un delito funcional, es un delito común. ¿Y por qué es un delito común? Porque no está en sus atribuciones desacatar resoluciones judiciales, pues. Sería un delito funcional si, por ejemplo, ellos como consecuencia de su representación parlamentaria generan pues un tráfico de influencias y entonces es un delito funcional. Pero este no es un delito funcional, es un delito común, insisto, porque no está en sus atribuciones incumplir sentencias. ¿Y cuál es la pena para un delito? La pena va entiendo, no menor de 3, no mayor de 8 años. Y para eso, la Fiscalía de la Nación, cosa que me llama la atención, porque la Fiscalía hasta ahora no abre una investigación preliminar, si ya la propia presidenta del Poder Judicial sale y dice, oye, un momento, todos tenemos que acatar los fallos. Y si alguien no está de acuerdo con un fallo, pues apelas, usas los recursos que corresponden dentro del propio proceso. La propia señora Mirta Vázquez, que creo que hizo muy bien cuando bajó al llano y dijo esto en el Pleno, señaló lo mismo. Dijo ella, yo tampoco estoy de acuerdo con esa resolución, pero, dijo la señora Vázquez, lo que se tiene que hacer es usar democráticamente, que usar el cauce procesal. Y aquí creo también que es clave, creo yo, en todo caso, vale la pena destacarlo, este tuit que publicó la bancada del FREPAP, ¿no? Que lo publicó a las 3:32 de la tarde con un comunicado en la que dice textualmente, la bancada del FREPAP firma sus principios democráticos, respetará la ley, acatando la medida cautelar por el tercer juzgado constitucional. Creo que muchos ciudadanos en algunas otras oportunidades hemos discrepado, pero creo que también vale la pena saludar este tipo de gestos que son democráticos. Además, y que los demás están en un abierto desacato, ¿no? Además, con esta medida cautelar lo que le está diciendo el Poder Judicial al Congreso no es tú no tienes el derecho a elegir, sino precisamente, ¿no? Manéjate con cautela, ¿no? Suspende el proceso porque tiene vicios, corrígelos en la medida de lo posible y continúa ejerciendo tu derecho a elegirlos. Pero los congresistas lo han tomado como, esta es una intromisión, no hay independencia de poderes, cuando la verdad es que no es así, al contrario, ¿no? Pareciera que está reformando el derecho del Congreso a elegir el Tribunal Constitucional. O no estamos sujetos a mandato imperativo, también es uno de los argumentos. Sí, ¿Es válido? También. La verdad que las dos lecturas, Josefina, Renato, la verdad que me parecen, no sé, están mal asesorados o qué, ¿no? Vamos a explicar lo del mandato imperativo. Y también me llama la atención tantos, algunos también abogados, vi un tuit de la señora Delia Muñoz diciendo, no, pero no tiene mandato imperativo. ¿Qué es el mandato imperativo? Ya ni siquiera lo que yo piense, lo que dice el propio Tribunal Constitucional. El mandato imperativo tiene que ver con que los congresistas, como ejercen la representación de todos nosotros, entonces ellos no responden a las órdenes que nosotros les podamos dar. A eso se refiere el mandato imperativo, que porque son representantes ejercen una suerte de fiducia nuestra. Y entonces ellos no responden a sus electores. En eso consiste el mandato imperativo. El mandato imperativo no significa que como congresista yo no le doy cuenta a nadie y yo por tanto no puedo responder o acatar una resolución judicial porque eso sería una aberración. El principio de separación de poderes, y ahí eso creo que es importante, además que la ciudadanía lo entienda, la separación de poderes tiene que ver con un reparto de roles. A ellos les corresponde legislar, al Poder Judicial le corresponde juzgar y fiscalizar la constitucionalidad de ciertos actos. Entonces es como si fuera un policía. Yo lo pongo con esta metáfora para que a lo mejor la gente lo pueda entender. Es como que un policía te hubiese detenido por una infracción de tránsito y te lleva a la comisaría. Y tú de la comisaría, ¿es la función de policía detenerte? Sí, es una función. Tú la puedes contrariar y para eso reclamarás. Pero es como que te hubiera llevado a la comisaría y tú de la comisaría te sales, agarras tu vehículo y te vas. ¿Intensificas la vulneración, la infracción que ya has cometido? Sí, ¿no es cierto? Eso es lo que creo que ha pasado hoy, porque ellos ya sabían ayer que había una orden judicial que les decían, paren el procedimiento. Ese procedimiento aparentemente tiene vicios de irregularidades. Yo ordeno que ustedes paren y tengo ese poder para hacerlo. Ellos dicen, no, separación de poderes y tan mandato imperativo y tantas cosas mal enfocadas.
y continúa en rebeldía. Es como, por eso decía, como el ciudadano que lo llevan a la comisaría y se sale de la comisaría y se prende la fuga. O sea, sigue intensificando. Por eso decía, a partir de hoy, salvo el FREPAP y otros grupos que han decidido acatar la resolución, todos ellos están cometiendo un delito común, y ese delito es violencia y resistencia a la autoridad sobre el que no tienen inmunidad, por si acaso. Y en ese delito, también estarían incluidos los propios candidatos. ¿Qué papel juegan ellos? Porque podrían perfectamente renunciar, decir yo no me presto a este proceso, o el hecho de continuar también los involucraría dentro de este delito común. No. Yo no veo en el caso de los candidatos una figura delictiva, yo veo más bien una revelación de la falta del no cumplimiento, en todo caso, del requisito que con la Constitución y por la ley se requiere para ser magistrado del Tribunal Constitucional, y que paradójicamente hace un momento estábamos hablando, solvencia y idoneidad moral. Si tú tienes trayectoria democrática y tienes solvencia, frente a un escenario de esta naturaleza que ellos saben que se tiene que acatar una resolución judicial, lo primero que haces es renunciar. Entonces, que ellos permanezcan y no se pronuncien y que estén allí esperando a agarrar el cargo, pues definitivamente muestra que no tiene es la mejor prueba, creo yo, de que no son, como dicen los estándares internacionales, no es apto, ¿no? No es puntaje, es que no es apto y no tiene esa trayectoria que se supone deberían tener. Si no se puede subsanar las fallas con las que se ha llegado a esta elección y hay este amparo suspendiéndolo, entonces, ¿cuánto tiempo va a durar esta suspensión, este impedimento para poder elegir? Tendríamos que además empezar diciendo, Josefina, para responder tu pregunta, que en realidad este proceso en un Congreso que está de salida, en una cuarta legislatura que no tiene, por las razones que acabamos de comentar hace un momento, no tiene cabida, definitivamente esto es algo que deberían dejarlo para el próximo Congreso, es algo que cae de Maduro. Ya, pero una decisión política, digamos. Es que ya ahí es una decisión político-jurídica, porque en realidad, como comenté hace un momento, la cuarta legislatura es inconstitucional. Ellos están generando una serie de expectativas de la población, porque, por ejemplo, por poner un pequeño casito, una ley muy publicitada que han aprobado en la cuarta legislatura, que es la ley Cuatro Patas, le han llamado, ¿no? Que a muchos ciudadanos les podría entusiasmar. Pero si alguien quisiera cuestionar la ley se la van a bajar porque ha sido aprobada en la cuarta legislatura. ¿Un juez la podría invalidar? Y esta intervención, por haber sido esta cuarta legislatura, si por haber sido una cuarta legislatura, esta intervención en la oficina de la jueza que dictó este amparo, ¿es algo político también? ¿Cómo entenderlo? Es un argumento que se le da a los congresistas para decir, bueno, si esta jueza está bajo investigación, ¿por qué voy a seguir lo que ha dictaminado? Hay un peldaño antes para luego tratar el tema de la OCMA, porque creo que no se debe perder de vista. Creo que también lo que ha sucedido hoy, y que es un pronunciamiento que tampoco se debe dejar de lado porque es sumamente importante, es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo al cual el Perú está adscrito, se pronunció explícitamente sobre este hecho, sobre el desacato del Congreso a una orden judicial. Entonces, que el sistema interamericano se pronuncie y luego intervenga la OCMA, por eso es que quería amarrarlo, ahí es donde más bien, en lo particular, a mí me causa mucha extrañeza. ¿Por qué? Porque la OCMA es para que los televidentes, es un órgano que sus siglas son órgano de control de la magistratura. Es decir, es el policía interno de los jueces, ¿correcto? Para que se pueda entender mejor. ¿Cuándo interviene la policía según nuestro sentido común? Cuando hay una sospecha de que hay algo irregular. Como este es un asunto de interés público, yo, si me permiten, a través del espacio tan sintonizado de ustedes, yo creo que haría bien la OCMA de revelar cuál ha sido el indicio que los motivó a generar la apertura de una investigación e intervenir de la manera como han intervenido el despacho del tercer juzgado transitorio. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una inconducta,
si el hecho revelador para que ellos actúen ha sido la resolución judicial, eso violaría, más bien la propia UCMA estaría actuando de manera irregular, porque no solamente contraría lo que estaría diciendo la Comisión Interamericana, sino que estaría violando la independencia judicial, porque Tendría no que puede explicar ser la razón de la diligencia. ¿No? Por eso digo, ¿cuál ha sido el indicio razonable que ha generado una sospecha para que intervengan y le revisen hasta la computadora a la jueza? No lo estoy criticando por si acaso, porque creo que no es la conoce OCMA la los que por el fundamentos. interés público. Exactamente. Por eso es que, aprovechando el espacio de ustedes, yo diría, sería saludable por el interés público Que lo explique, ¿no? Que lo precise. revise el caso, que revele cuál fue el hecho inicial, porque si el hecho inicial ha sido, no, dictó una medida cautelar, perdón, ¿cómo es eso? El hecho inicial revelador es la resolución judicial, eso viola la independencia judicial. Espero que no sea así, por eso es que creo que debería revelar qué pasó. Hay un tema, Luciano, al que me gustaría que te refieras, porque he leído el pronunciamiento de diferentes abogados en el sentido de que en el aparato estatal no hay ninguna entidad, ¿no?, que esté libre o exenta de control constitucional. Y eso me parece bien interesante de puntualizar, porque tendemos a pensar que cada poder es independiente, pero esa independencia no significa que pueden hacer lo que les da la gana. Y en ese sentido hay antecedentes, que creo que tú los tienes muy claros. Sí. Antecedentes en los cuales el Poder Judicial le ha dicho al Congreso, oye, lo que has hecho no está bien, y al final se ha acatado la decisión del Poder Judicial. El caso García, el caso Descanseco, el caso Ríos. ¿Podrías explicarlos brevemente para que la gente sepa que ha habido ya en el pasado momentos parecidos, coyunturas similares, en las que se ha aceptado lo que ha dispuesto el Poder Judicial? Con todo gusto. De los tres casos, me parece que el más fuerte es el de Alan García, pero voy a comenzar con los otros dos. En el caso de Javier Descanseco, recordaremos de que a él se le suspendió por una presunta inconducta funcional, por eso es que el Pleno decidió suspenderlo, y contra esa suspensión se interpuso una demanda de amparo. Hubo incluso una medida cautelar. Ya en ese interín, también el señor Descanseco estaba ya enfermo por la enfermedad que es de público conocimiento, y ya luego él no pudo regresar al Parlamento, pero básicamente por su enfermedad. Pero hubo ese antecedente y el juzgado falló porque además la suspensión había sido irregular, y al final el Parlamento lo tuvo que acatar. El segundo, que sí es un caso muy polémico porque hasta ahora está en debate, es el caso del señor Javier Ríos Castillo, que él postuló para magistrado del Tribunal Constitucional en el segundo gobierno de Alan García, mesa directiva presidida por la señora Mercedes Cabanillas. Se le eligió incluso, logró más de 87 votos, pero el día que se le elige, al día siguiente era jueves, y los jueves, recordemos, salía la revista Caretas y salió en portada de que él había estado en una cena, etcétera, con el señor Agustín Mantilla y con el señor López Meneses, y entonces se armó todo un escándalo. Él como que puso a su cargo a disposición, lo interpretaron como una renuncia, pero la cosa es que el Pleno le dejó sin efecto, y él desde esa época ha estado litigando. La famosa foto del restaurante Fiesta, creo, ¿no? La famosa foto la foto del restaurante Fiesta. Incluso hoy tiene una sentencia de la Corte Suprema que ordena que lo tomen en cuenta. Ahí ya hay un debate más jurídico, porque a mí me da la impresión que la sentencia termina siendo un tanto inejecutable, porque él postuló en un concurso con unas reglas X y hoy en día todas esas reglas están cambiadas, ¿no? Entonces, pero eso está en discusión. Y el tercer caso que me parece más bien el número uno, porque es el que tiene un gran peso por lo político y por lo jurídico, es porque recordemos que el expresidente García, luego de su mandato, fue investigado por la famosa megacomisión que presidía el congresista Sergio Tejada. Él interpuso una demanda de amparo que un juez, que era el juez Hugo Velázquez del Quinto Juzgado Constitucional, le concedió una medida cautelar, luego le declaró funda la demanda, esta fue ratificada en segunda instancia y el Congreso la acató. Hoy escuchaba no solamente a algunos congresistas, sino también a algunos colegas que decían, pero el caso no es igual. Ah, sí, claro, no es igual, pero estás cuestionando igual una competencia del Parlamento, porque por la Constitución, el Parlamento tiene la competencia de iniciar investigaciones parlamentarias. Y esa es una competencia que proviene de la Constitución que se le da al Parlamento.
¿Y cuál Y había un sido el tema ahí? ¿La notificación, la falta de notificación? ¿Qué fue lo que en el caso yo recuerdo que lo que se cuestionó, porque existía una sentencia que ahí unos meses antes nomás había salido del Tribunal Constitucional en un caso denominado Tineo Cabrera, por el apellido del demandante, un ex juez supremo, en donde el tribunal ahí desarrolló y dijo que las investigaciones parlamentarias debían guardar una serie de formalidades de cara al debido proceso. Por ejemplo, y respondiendo a tu pregunta, que cuando a ti te investigan, te tenían que notificar y decir de una manera detallada de qué te investigaban, por qué y sobre la base de qué elementos. Y entonces la defensa de García lo que dijo fue, a mí me han mandado un papel, cualquier cosa, y yo no sé de qué me están investigando, y entonces el juez, citando el fallo del tribunal, dijo, entonces esta investigación es nula. Y ¡pum!, la volaron con este amparo pese a que el Congreso... Con eso volaron y anularon las declaraciones del propio García sobre, por ejemplo, Exactamente. Y yo publiqué en mi cuenta de Twitter anoche, porque vi una entrevista en Canal N de un abogado que también decía, no, pero que eso es una irregularidad, pero yo me recordaba el caso García, así que encontré una nota de Perú 21, de una entrevista que le hacían al abogado Amprimo, y el abogado Amprimo decía, bueno, lo que pasa es que hoy la Constitución está judicializada y por tanto esto es algo que se respeta en el debido proceso y en el Estado de Derecho, así que está muy bien que el Poder Judicial haya establecido. Bueno, coincido con el doctor Amprimo, efectivamente, eso es así. Entonces, definitivamente, ese creo que es el antecedente más relevante para que se pueda notar, porque ya el Congreso lo ha acatado. Entonces, en eso consiste la separación de poderes. Si hay un policía de la Constitución, que son dos, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, ¿cómo le vas a decir al policía que está invadiendo tus competencias? Y él justamente tiene esa función, fiscalizarte si has cumplido la Constitución o no, que es lo que ha pasado en este caso con esta jueza, con esta medida cautelar, y que ya habría sucedido en estos tres casos. De los tres, a mí el que me parece más relevante por lo que sucedió además es justamente el caso García. También ahora, están diciendo que no han... Ay, perdón, sí, Renato, tú. Sí, que uno de los argumentos de los congresistas para seguir votando, llevar a cabo la votación, es que no fueron notificados, que no pasó el plazo necesario. La verdad que eso me pareció una cosa bien alucinante. A ver, lo voy a explicar de esta manera. Lo puse también en mi tweet con la base legal, porque, bueno, a mí siempre me gusta hablar poniéndole la base, porque no vean que yo me estoy inventando las cosas. El artículo 172 del Código Procesal Civil dice que es aplicable para los procesos de amparo. Dice que si, por ejemplo, tú no eres notificado, pero tú revelas conocimiento del contenido de la resolución judicial, entonces la notificación está convalidada. Para los que nos están escuchando, además, hoy que se puede buscar todo en internet, busquen en Código Procesal Civil, artículo 172, primer párrafo. Entonces, pregunta, ¿desde anoche todos sabemos lo que pasó con esa resolución de la jueza del tercer juzgado? Sí. ¿Hubo junta de portavoces ayer en la noche, ayer en la tarde creo, de que salió la resolución, justamente por este tema, porque ya lo sabían? Y creo que sí, ¿no? Tres, hoy, antes de comenzar la votación, ¿no estuvieron debatiendo y votaron para sesionar igual pese a la resolución judicial? Porque, ojo, eso se votó primero. Primero votaron llevar adelante la sesión. Entonces, ¿cómo van a decir? No sabían que eso pasó. Porque eso no tiene sentido. Eso no podría aplicarse también para esa decisión del Jurado Nacional de Elecciones, donde permitían ampliar el plazo para recibir las nulidades, y el argumento para decir que no fue válida es que no habían sido notificados. Pero se dieron por enterados, todos nos dimos por enterados de esa resolución. Yo creo que es distinto, Josefina, porque en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, el tema es el siguiente. En el jurado ya existía un reglamento desde el año pasado, el 2020, que establecía que los jurados electorales especiales podían regular en un lapso que no sea menor de 7 horas, ¿okay?, el horario de atención. Luego, entre enero y febrero de este año, justamente aplicado en los casos del PPC, de Contigo Perú, de democracia directa, el democracia
último, en donde el jurado dijo, a ver, como hay esa diversidad de horarios que hemos establecido en un reglamento previo, vamos a establecer que el horario máximo son las 20 horas. Entonces, ya existía, por tanto, no solamente un reglamento, sino además ya jurisprudencia del jurado que les había puesto el tope. Entonces, ¿cómo podían decir que no sabían que ese horario no estaba establecido? Por eso digo, me parece que tiene esos bemoles. Sí, lo que he escuchado, y que creo que es justo también mencionarlo, sí, lo que he escuchado es que decían, bueno, pero entonces, así como un juez puede parar una función del Parlamento, entonces también podría parar un proceso electoral. Sí, yo les digo que sí. Es más, les comento un caso. Es el del año 2005, el caso Pedro Lizana Puelles. Es la primera vez donde el Tribunal Constitucional dijo que a través de la justicia constitucional, es decir, de un amparo, podía revisarse un proceso electoral para ver si estaba ajustado al debido proceso. Ya después la jurisprudencia fue madurando y hubo ya un tema en donde el tribunal dijo, ok, yo a través de un amparo puedo verificar que la jugada fue polémica y que incluso fue irregular, pero yo no voy a poder desarmar el proceso electoral porque los procesos electorales tienen etapas preclusivas. Entonces, que yo declare que hay infracción constitucional es para que vayan y lo aplanen con todas las responsabilidades de ley que ocurran, pero yo ya no puedo desarmar el proceso. Pero en síntesis, eso significa que sí es posible interponer un amparo contra un proceso electoral y eso no es nuevo. Mañana te van a llamar de Fuerza Popular para que los asesores con ese tema. Bueno, todos los abogados tenemos también la facultad de excusarnos frente a algunos casos, ¿no? Podemos decir que patrocinamos y que no. Hoy día, digamos, no prosperó, ¿no?, la candidatura de 3 de los aspirantes a integrar el Tribunal Constitucional. En teoría, el jueves se va a retomar. ¿Qué ocurre si es que los parlamentarios, es una buena noticia en todo caso que hoy no se hayan alcanzado los 87 votos en cada caso, pero qué ocurre si se empeñan en seguir con esta votación? Y los la sacan adelante, y los eligen, y los votan. Digamos, ¿de qué manera? Lo votan con B chica. Sí, con B chica. ¿De qué manera el Estado puede protegerse o puede darle a entender a la ciudadanía de que eso es ilegal, de que eso es nulo? ¿Aparecería en el peruano? ¿Se les tomaría juramento? Cuéntanos un poco, porque también puede ser que digan, vamos adelante nomás, nos quedan 20 días y morimos con la nuestra. Sí, que es lo que veo que varias bancadas, con excepción de quienes han tomado, y creo que ahí quien inclina un tanto la balanza es la bancada de FREPAP, por eso que habría que saludar y espero que mantengan el comunicado público que ellos han puesto desde las 3 de la tarde, ¿no? Alguien puso por ahí, bien por el FREPAP, mañana como pescado. Pero para ir directamente a la respuesta, creo que el mecanismo de contrapeso y de control de cualquier desaguisado que quiera seguir manteniendo el Parlamento sobre el particular y que a lo mejor el FREPAP falte su palabra, yo espero que eso no suceda. Han lanzado un comunicado público que hay que saludar y que espero que no cambien su palabra, pero en el imaginario de que lamentablemente eso pueda ser así, creo que para eso van a funcionar las 2 demandas de amparo que están en giro, porque justamente esa es la labor de la justicia constitucional. Este proceso está totalmente ya viciado por las razones que ya comenté. Está aún más viciado porque es como decía en la metáfora, ¿no? Es como el ciudadano que lo detiene, lo lleva a la comisaría y se escapa de la comisaría. Está aún más viciado porque están desacatando una resolución judicial, así que esos nombramientos están viciados. Esos amparos se van a tener que ganar si es que ellos continúan en desacato y llegan a nombrar, porque todos esos nombramientos están viciados. Tarde o temprano se va a tener que ganar a través de ese amparo porque yo no le veo forma. Así que la labor está en las manos de los jueces. Son los jueces los que verían estos amparos, son los que tendrían esa competencia y ese poder que proviene de la Constitución para poder desarmar un proceso totalmente viciado e inconstitucional. Pero sería insólito si es que llegan a tomar juramento como miembros del TC, que finalmente sean estos magistrados elegidos, sean estas personas elegidas de esa manera quienes tengan que resolver esos temas, ¿no? Al TC no podría tomarle juramento, ¿no?
¿O no? ¿O sí? Lo que pasa es que mientras las resoluciones no sean invalidadas, las resoluciones legislativas, el Tribunal Constitucional tendría que hacerlas cumplir. Por eso es que es tan importante que, primero que nada, hoy en día ya hay una medida cautelar. Quizá por la medida cautelar también esta pueda ser entendida también por el Tribunal Constitucional. Quizá esa pueda ser un remedio como para que el presidente del Tribunal Constitucional diga, oye, pero hay una medida cautelar, ¿yo cómo te voy a tomar un juramento? Y entonces por allí pueda buscar también una herramienta de contrapeso, sobre todo la doctora Marianela Ledesma, que es una jurista de primerísimo nivel, que creo que pueda justamente advertir y decir, oye, pero es una medida cautelar. La doctora Ledesma además es una distinguida procesalista. Ella conoce, creo que mejor que nadie, cómo funciona una medida cautelar y que tendría que acatarse. Creo que por ahí también podría haber una herramienta de contrapeso, pero esto, si me permiten, muy rápidamente, creo que también pone sobre el tapete un tema de fondo. Y el tema de fondo es que 3 veces en la historia de la vigencia de la Constitución del 93, el propio Parlamento ha anulado elecciones de magistrados del Tribunal Constitucional. El primero fue el caso de Ríos Castillo, que lo comentamos hace un momento. El segundo fue el famoso caso de la repartija, presidencia de Víctor Isla. ¿Se acuerdan que se repartieron sillas del tribunal, Sí. sillas del BCR, la Defensoría del Pueblo? La tercera vez ha sido con este Parlamento. Este propio Parlamento dejó sin efecto el nombramiento del primo del Ortiz Ceballos a la Chea. Correcto, y entonces eso muestra en perspectiva que este es un modelo que no da para más y que en realidad los partidos políticos que han sido tanto gobierno como han tenido representación en el Parlamento después de la caída del Fujimorato, debieran hacer un mea culpa porque nunca desarmaron este pésimo diseño constitucional. No puedes ponerle todas las llaves de elección de unos jueces tan importantes como el Tribunal Constitucional en las manos del Parlamento. Y aquí termino. Esto no lo teníamos en la Constitución del 79. Para empezar, reducimos el número de manera antitécnica. Siempre manejamos el número en la Constitución del 79, el mínimo que marcan los estándares internacionales. 9 jueces, no 7. Y se elegía por tercios, 1/3 el Ejecutivo, 1/3 el Legislativo, 1/3 el Judicial, y se renovaba por tercios. Por eso digo, en realidad esta es una responsabilidad de las fuerzas políticas después de la caída del Fujimorato, porque el Fujimorato ya sabíamos por qué diseñó este modelo así, pero si todos lo sabían, la verdad fue por mantener el poder, por mantener este botín, vamos a decirlo claramente, ¿no? Yo la verdad a veces no quiero meterme en temas políticos, pero creo que lo toco porque tiene que ver con una reforma constitucional urgente de este tema. Creo que es el gran asunto que debemos modificar, porque esta corte debería ser de 9 jueces y no de 7, y debería tener, yo lo he dicho en varias oportunidades, separar el proceso de selección para que esté a cargo de un órgano técnico que lo tenemos, que es la Junta Nacional de Justicia, encargado justamente, es el headhunter del Estado Judicial. Y que no sean las fuerzas políticas, totalmente. Correcto, y de la plancha que te elijan, la divides como la teníamos en la Constitución 79, 1/3 el Ejecutivo, 1/3 el Legislativo, pero ya está acotado, porque el cabildeo se reduce sustancialmente, porque está en los mejores del concurso, y de esa manera aseguramos un concurso mucho más profesional. Esa es una reforma que hay que hacerla bastante urgente, creo yo. Nos vamos a quedar con esa reflexión. Teníamos 20 preguntas que ya escapaban a esta coyuntura parlamentaria y que tenían que ver más con las elecciones, pero bueno, te invitamos a que las contestes en otro programa. Encantadísimo, un honor estar con ustedes. Que accedes, por supuesto. Al contrario, gracias. Muchas gracias, Luciana. Gracias a ustedes, buenas noches, un fuerte abrazo. Un gusto. Ha sido una charla muy didáctica, ¿no? Muy didáctica, muy clara respecto a lo que está sucediendo en el Congreso.